Bien, pero vamos a continuar con el caso de Alberto Fujimori. Nos acompaña el doctor Aníbal Quiroga a esta hora de la mañana. Doctor Quiroga, abogado constitucionalista, bienvenido a Noticias Mañana. Pues bien, y siguiendo con el caso de Alberto Fujimori, ¿no? Yendo al tema del indulto, que es el tema que hoy nos convoca. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció parámetros, ¿no es cierto?, para que se pueda implementar esta decisión del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, no solo evaluar el tema de salud, sino el arrepentimiento, el tema de reparación y colaboración, señala la Corte. Por favor, su opinión. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Sí, efectivamente, en mayo de 2018 la Corte Interamericana fijó una serie de parámetros, empezando por calificar que la condena de Alberto Fujimori era por delito de lesa humanidad, cosa que la condena misma no dice, pero que todo el mundo asume que es así, y estableció determinados requisitos para la procedencia del indulto y ordenó que el sistema interno analizara este indulto y lo resolviera, diciendo textualmente en sede constitucional. Ahí se presentó un problema porque la defensa de Fujimori hasta ahora sostiene que no se ha visto esto en una sede constitucional, pero sí se ha hecho porque el juez de investigación penal, que es un juez ordinario, es también un juez constitucional conforme a la Constitución y puede hacer control difuso y puede hacer interpretación de la Constitución y ciertamente control de convencionalidad, y por eso lo hizo, y por eso la Corte Suprema anuló el indulto de Fujimori, que hoy día el Tribunal Constitucional habría anulado, restituyendo el indulto. Esto, como usted bien señala, tendrá que ser definido finalmente por la Corte Interamericana, pero como usted bien también ha señalado, ya estableció unos parámetros. Entonces, lo más probable es que la Corte Interamericana anule la anulación, y con lo cual subsistirá la sentencia de la Corte Suprema y el indulto no tendrá viabilidad y tendrá que regresar a la prisión. Bueno, en realidad no la ha dejado en esta ocasión, ¿no, doctor Quiroga? Se mantiene el expresidente Bueno, Lainez, está por ¿no? salir, ¿no? Porque el tribunal ya ha ordenado que el habeas corpus sea fundado, está pendiente la motivación de este fallo y su ejecución, ¿no? Pero me imagino que en una semana o 10 días se ejecutará, saldrá, y luego probablemente en 6 meses, con una decisión de la Corte Interamericana, regresará a prisión. Claro, ahora el doctor Quiroga, el abogado, el doctor Nakazaki, ha señalado que este tendría que ser pues, un tema de trámites, ¿no? De las instancias, las firmas, suponemos. ¿Por qué demora tanto implementar en todo caso o aplicar? O mejor dicho, la palabra correcta que usted utilizó, ejecutar el fallo. Porque existe mucha burocracia, ¿no? En el Perú a una persona la detienen en 5 minutos y la liberan en 2 días, ¿no? Así funciona lamentablemente el sistema. Pero en este caso, adicional, el Tribunal Constitucional tiene la mala costumbre de primero anunciar el fallo y luego dar el contenido. Pero el fallo entero no se conoce todavía. Y mientras el fallo entero no se conozca, no se notifique, el expediente no puede regresar al Poder Judicial para ser ejecutado. Entonces, tenemos una suerte de una película en que hemos visto el fin de la película, pero no hemos visto el desarrollo. Entonces, formalmente está pendiente de conocer el fallo y que esto luego sea devuelto al Poder Judicial para que el Poder Judicial ejecute. El Tribunal no ejecuta, el Tribunal Constitucional no ejecuta las decisiones. El Tribunal Constitucional es una última instancia. La ejecución se hace en la primera instancia. Entonces, físicamente el expediente, así como sube hacia el Tribunal Constitucional, tiene que bajar y ser ejecutado. Y esto tarda, pues, en la burocracia judicial, en este caso, una semana, 10 días, porque, como le repito, los fundamentos del fallo no se conocen todavía, los están redactando. Demoramos por eso. Entonces, la burocracia, una vez más. ¿Y puede revertir este fallo la Corte? La Corte Interamericana, sí, claro, porque así como el Tribunal Constitucional es supremo respecto del Poder Judicial y respecto de todo poder del Estado, porque ejerce un control constitucional, la Corte Interamericana, en virtud de un tratado que el Perú suscribió el año 81, tiene posibilidad de revisar todos los actos internos del Estado que entienda sean colisionantes con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, le hemos dado ese poder a la Corte, es un poder supranacional, significa que está por encima de lo nacional, y la Corte podría, en teoría, anular el fallo. Yo creo que en los hechos lo va a hacer. Correcto. Sí, recordemos este tema que usted mencionó, el control de convencionalidad. Y le pregunto esto, doctor Quiroga, porque entonces, sobre la base de este tema, ¿puede el fallo de la Corte prevalecer sobre una decisión nacional? Es que sí, justamente por su propia definición, hacer supranacional, supra significa algo que está por encima de lo nacional,
la Corte Interamericana, en los países que están adscritos al sistema de la competencia contenciosa, puede anular cualquier decisión. Ha anulado leyes, ha anulado actos, ha anulado sentencias. Tiene ese poder porque el Perú se lo ha dado en virtud de un tratado que firmó el año 81. Entonces, tiene ese poder. O sea, así como el Tribunal Constitucional está por encima del sistema ordinario, la Corte Interamericana está por encima de cualquier entidad nacional. Perfecto. Doctor Quiroga, ¿sobre la base de qué argumentos nuevamente? ¿No? Sabemos que la Corte ha tenido una primera instancia cuando se produjo este indulto, luego el Poder Judicial, la Suprema, anuló el mismo y por ello volvió, ¿no es cierto?, a la sentencia que lo priva de la libertad, y ahora nuevamente los deudos de los afectados, señalan ellos, de Alberto Fujimori, están señalando que recurren nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para nuevamente anular este indulto humanitario. ¿Cómo ve usted el tema de los plazos y los tiempos? Bueno, en primer lugar, digamos, es normal que la gente que se sienta afectada vaya a la Corte Interamericana. Para eso existe y para eso se hizo. En segundo lugar, ya en el pasado, el indulto fue en diciembre del 2017, la queja fue en enero del 2018, la audiencia fue en marzo del 2018 y la sentencia de la Corte fue en mayo del 2018, más o menos 6 meses después de ocurrido el hecho, ¿no? Claro, la Corte va a tener que discutir lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pero como ya hemos visto, lo que ha dicho el Tribunal no se conoce todavía. Así es. Pero lo más probable es que, como usted señaló al principio, la Corte ya estableció un camino, una vía conceptual, no se va a salir de ahí y va a anular la sentencia del Tribunal Constitucional porque parte de una premisa, digamos, capital, y es que la Corte parte de la premisa que ha sido condenado por lesa humanidad, y ahí es un asunto en donde la defensa de Fujimori, que no se sabe si la hace el abogado que presentó el habeas corpus, el otro abogado que se presenta en televisión, o el doctor Nakazaki, hay una especie de hiedra ahí en la defensa de Fujimori, ¿no? Y la defensa de Fujimori no atacó esto de manera fundamental, ¿no? O sea, todo el mundo asume que ha sido condenado por lesa humanidad, pero el propio doctor San Martín dice que no lo ha condenado por lesa humanidad. Entonces ahí hay un punto en donde la Corte va a coger pista, que sin embargo no ha sido atacado por la defensa de Fujimori. Pero además se da una situación paradojal, o se va a dar una situación paradojal, porque así como la Corte es supranacional, en la Corte solo tienen asiento 3 personas: la Comisión Interamericana, los deudos de Cantuta y Barrios Altos y el Estado peruano. El Estado peruano, que es el demandado, representado por el gobierno del Perú. Correcto. Y el gobierno ha dicho que está en contra del tribunal, entonces no sabemos cómo se va a hacer la defensa del gobierno respecto a la sentencia del tribunal, ¿no? Tendría que ser un procurador, evidentemente, que defienda los derechos del Estado peruano. Claro, pero el Estado peruano, defendido por el procurador, depende del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo ya ha dicho que está en contra de la sentencia del tribunal. Dicho de otra manera, el Poder Ejecutivo está en la misma línea que los quejosos, que son los familiares de de las víctimas de Cantuta y Barrios Altos. Entonces, ¿qué va a decir el procurador? ¿Qué va a decir el Estado peruano? Puede ser que haga una defensa formal, puede ser que no haga defensa, o puede ser que termine allanándose también. Veremos qué pasa. Quiero preguntarle ahora, doctor Quiroga, ya que está usted con nosotros, por el otro tema, ¿no? Lo que tiene que ver con la vacancia presidencial, el tema que se alienta en el Congreso de la República, un tema que se abordará el día lunes. Frente a ello, Betsy Chávez, la ministra de Trabajo, ha presentado esta iniciativa para que se proceda a adelanto de elecciones, ¿correcto? En el caso de proceder esta figura de la vacancia presidencial. ¿Qué opina? Bueno, es una tesis tan absurda como la que ha planteado el expresidente Sagasti, ¿no? Es una tesis naif y muy candorosa, porque es como decirle a una persona: si tú me vacas, te tengo que suicidar, ¿no? Primero implica una reforma de la Constitución, que tarda por lo menos un año. En segundo lugar... 2 legislaturas. 2 legislaturas diferentes, sucesivas. En segundo lugar, quien hace la reforma es el Congreso. Entonces aquí hay que ir al Congreso y decirle: si tú me vacas, tú también te disuelves. O sea, te haces el harakiri. Eso no tiene ninguna viabilidad. Habría que preguntarse si la señora Betsy Sánchez ha copiado de alguna parte este proyecto de ley, ¿no? Porque, como le digo, es un tema absurdo. O sea, en el derecho constitucional se le dice esto: vaciar de contenido una institución. Por lo tanto, no tiene ningún asidero legal, entonces. No tiene ninguna viabilidad. O sea, es como decirle: si usted me despide, yo a usted lo asesino, ¿no? Entonces, está vaciando de contenido el tema de la vacancia y está esterilizándola, ¿no? Ahora, eso además
tiene que ser aprobado por el Congreso. Entonces hay que ir al Congreso a decirle, aprueba una reforma para que te vayas tú a tu casa. ¿Usted cree que van a aprobar eso? Absolutamente, claro. La pregunta está ahí, pero sin duda la respuesta la podemos presumir. Le digo esto, doctor Quiroga, porque la congresista y además ministra de Trabajo, ¿no es cierto?, señala que evidentemente el clamor de la gente o de la calle es que se vayan todos, ¿no? Por lo tanto, ella dice, al haber un tema de adelanto de elecciones, tendría que seguir a un tema de vacancia presidencial, que es lo que por supuesto alienta a un sector en el Congreso de la República con el señor Montoya a la cabeza. Ahora, otras voces, ¿no?, como la del expresidente Sagasti, alienta la recolección de firmas más bien para que se produzca un cambio total. Bueno, no hay mucha diferencia entre lo que dice la ministra de Trabajo y el expresidente Sagasti, ¿no? Pero yo le preguntaría dónde ha recogido y de qué manera empírica ese clamor de la calle, ¿no? Ha hecho una encuesta, ha pasado por las plazas, tiene un registro en grabadora, tiene registro fílmico. ¿Cómo traducimos cuantitativamente esa expresión cualitativa del clamor de la calle? Yo creo que es el clamor de su idea, de su cabeza, nada más, ¿no? Por eso hay que preguntarse de dónde ha copiado una idea de este tipo, ¿no? No tiene ninguna viabilidad y es una alegoría política que trata de alguna manera de contrarrestar el tema de la vacancia, pero no va a funcionar, no va a proceder, no tiene ninguna viabilidad, como no tiene tampoco lo que ha planteado el expresidente Sagasti, ¿no? Es una cosa candorosa y absurda. Bien, bueno, doctor Quiroga, muchas gracias por sus aseveraciones y explicaciones, sobre todo en el caso de la Corte, ¿no? En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordemos que lo que señala la Corte es que las autoridades de Estado, parte de la Corte, además deben aplicar lo que dirime o lo que señala, ¿no es cierto? Ha sido... Sin duda, lo que diga la Corte es obligatorio para el Perú. Perfector. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, hablándonos de los temas que en este momento, amigos, son parte de lo que sucede en nuestra realidad política.